Como todas las semanas en Deportes Hoy, vamos a hacer un repaso por cada uno de los grupos del Mundial de Qatar 2022. En esta segunda edición es el turno del grupo B, compuesto por Gales, Estados Unidos, Inglaterra e Irán. Y acá van a conocer la historia y curiosidades de cada seleccionado. Vamos a empezar con Gales y con algo un poco confuso porque vamos a relacionar la geopolítica a Pelé y a Maradona. Comenzaba el año 1958 y mientras Europa estaba en las décadas post Segunda Guerra Mundial, por su lado la FIFA se encontraba con un problema. En Asia y en África, diferentes conflictos geopolíticos impidieron las eliminatorias. En ese momento, la selección de Israel participaba en los torneos de Asia y fue la única selección que se presentó a disputar la eliminatoria, quedando de esa manera clasificada al Mundial. Pero como la FIFA no permitía que una selección llegara al torneo sin jugar partidos, decidió enfrentar a Israel con otra selección que no hubiese clasificado. Convocaron a Italia y a Uruguay, dos campeones del mundo, pero se negaron. Luego Bélgica, que también respondió negativamente. Y ahí apareció Gales, de quien estamos hablando, que había disputado la eliminatoria con Checoslovaquia y Alemania Oriental, quedando eliminados. Los galeses dieron el sí y enfrentaron a Israel, al que vencieron 2-0 en ambos encuentros. Un boleto al mundial curioso, pero no por eso menos válido. Una vez en Suecia, empataron con México, Suecia local y Hungría. Y con estos últimos debieron jugar un desempate. Los galeses ganaron 2-1 en un partido muy violento donde se lesionó su máxima estrella, John Charles. En cuartos de final enfrentaron a Brasil y se encontraron con un joven Pelé, que daba sus primeros pasos en el fútbol y ese día convertiría su primer gol en mundiales para vencer a Gales 1-0. Un maravilloso jovencito de 17 años arruinó el sueño galés. 2 años después, recuerden que estamos en 1958, nacía Diego Armando Maradona, el otro astro que dominó el fútbol mundial. Y remarcamos esto por algo. Viniendo un poco más acá en el tiempo, en 2020 el mundo volvió a encontrarse convulsionado por una pandemia. Pero esto también llegaría una de las peores noticias. En ese año, en 2020, el fallecimiento de Maradona a sus 60 años. El planeta futbolístico tuvo que rearmarse sin la presencia de uno de los mejores jugadores de la historia. Y en ese contexto se desarrollaron las eliminatorias para el Mundial de Qatar y Gales volvió, tras mucho tiempo, a clasificarse al repechaje. Pero la geopolítica le tenía preparada otra sorpresa a los dragones. Tras enfrentar a Austria y vencerlo, debían definir el pase al Mundial con el ganador de Escocia y Ucrania. Sin embargo, un conflicto bélico entre ucranianos y rusos postergó el partido, que finalmente se jugó en junio. Ucrania venció a Escocia y definió el pase a la Copa con Gales, donde los dragones vencieron 1-0 y se clasificaron al Mundial tras 64 años. La historia de los repechajes y los conflictos geopolíticos pusieron a los dragones en el último Mundial antes de Maradona y el primero después de Maradona. Pasaron 64 años con el Diego en el medio y Gales espera que no aparezca, como en aquel momento, otro Pelé. Vamos a continuar con la selección de Irán y vamos a hacer una pregunta para arrancar con ellos. ¿Habrá un nuevo partido por la paz? La selección iraní disputará su sexto mundial cuando inicie su camino en Doha frente a Inglaterra, el 21 de noviembre de este año. Su primera participación mundialista fue en Argentina 78, también disputó Francia en 1998 y desde 2006, salvo Sudáfrica 2010, no falta a la cita mundialista. A Qatar llega clasificando cómodamente como líder zonal ganando 8 partidos con un solo empate y una derrota. Sin embargo, todavía tiene pendiente pasar la primera fase en un mundial. La lotería del sorteo decidió que se encontrara por segunda vez en mundiales con Estados Unidos y, como sabrán, será un partido con mucha carga política. La relación entre ambos países lleva años de tensiones, guerras y enfrentamientos. Entre otras cosas, la revolución islámica liderada por el Ayatollah Khomeini en 1979 catalogaba a los Estados Unidos como el Gran Satán, y además las crisis de los rehenes, los embargos del país persa y el apoyo del gobierno norteamericano a Irak en la guerra contra Irak profundizaron la ruptura de relaciones. Pero esta historia de conflicto tuvo un momento en donde el fútbol dio un mensaje contundente. En Francia 98 tuvieron que enfrentarse a ambos países en Lyon. La previa de este partido fue caldeada desde que Qaddafi Azizi, delantero destacado de Irán, declaró que Estados Unidos nos impuso una guerra de 8 años con Irak que costó la vida a medio millón de iraníes.
A eso se le sumaron amenazas con interrumpir el partido por parte de opositores al régimen islámico y todo parecía terminar en tragedia. Pero finalmente, a la salida del campo de juego, los iraníes llevaron ramos de flores blancas a los jugadores yanquis, dejando en claro que aquel partido iba a llevar un mensaje de paz. El duelo se lo llevó Irán, 2-1, y la esperanza de clasificar a la segunda fase quedaba intacta con esa victoria. El efecto de las flores por la paz fue contundente, ya que una vez finalizado el partido, el defensor norteamericano Jeff Agos declaró: "Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años". Este año, Irán volverá a verse las caras con Estados Unidos, y las tensiones entre ambos países se siguen profundizando. ¿Se podrá repetir un nuevo partido por la paz? Ahora es el turno de Inglaterra. ¿Y la maldición qué? ¿Se terminó? Los ingleses irán a Qatar con un solo objetivo: llevar la copa a casa. ¿Pero de qué maldición hablamos en el principio? Dicen que todo empezó el 14 de junio de 1970 en León, México. Ese día se jugó un partido de fútbol correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1970 y se enfrentaban Alemania e Inglaterra. Todo iba bien para Inglaterra, que ganaba 2-0 cómodamente y se acercaba a otras semifinales del Mundial. Pero Alemania igualó el partido 2-2 y eso lo llevó a tiempo extra. En el minuto 108, Gerd Müller puso el 3-2 para Alemania e Inglaterra se despedía del Mundial, perdiendo así un reinado que hasta ahora nunca ha logrado recuperar. La idea supersticiosa se sembró los años posteriores cuando Inglaterra no clasificó a los Mundiales 74-78 y aunque en 1982 volvieron a decir presente, allí en la segunda ronda del torneo, 2-0 contra Alemania y España los dejaron sin semifinales. En el 86 vinieron la mano de Dios, el barrilete cósmico, sobre los que no se puede agregar mucho más. Se fueron de México en cuartos y habiendo recibido una derrota que dio vuelta al mundo. Pasaron un par de fracasos más en el medio y luego sufrieron con Ronaldinho en 2002, con Cristiano Ronaldo en 2006, la goleada de Alemania en 2010, Luis Suárez en 2014 y lo que empezó como una idea supersticiosa crecía con los años. ¿Y si aquel famoso de Gerd Müller en el minuto 108 los condenó para siempre? El 11 de junio de 2018, 48 años después del gol de Müller, ahí estaban los ingleses frente a Croacia para una nueva semifinal. ¿Qué nos pueden decir de la maldición del gol de Müller?, preguntó un periodista mientras sonreía a unos fans que respondieron: "Today is over, remember me". Hoy se termina, acuérdate de mí. Inglaterra se puso en ventaja y se acercaba a la final del Mundial como en 1966, pero Croacia empató el partido. Otra vez tiempo extra. Y en el minuto 108, como aquella vez, Mario Mandzukic anotó el 2-1 para Croacia y chao Inglaterra. Los rostros de los ingleses no lo podían creer cuando veían el tablero electrónico en qué minuto le habían hecho el gol. Cuando terminó el partido, en las afueras del estadio, el periodista, sonriente de la previa, buscaba hincha para escuchar sus opiniones, hasta que reconoció al fan que le había vaticinado el fin de la maldición. No tardó en parar y recordárselo, obviamente. El fan detuvo su marcha, lo miró y muy tranquilo le contestó: "No te mentí, la maldición del minuto 108 que arrancó en 1970 finalizó hoy en el minuto 108. Ya está, se terminó". Él y unos cuantos de miles de hinchas más viajarán a Qatar para ver a Inglaterra en un nuevo mundial. Y nadie les quita la ilusión de traerse la Copa del Mundo, porque la maldición del minuto 108 se terminó. O eso quieren creer. Vamos con el último integrante del grupo B, Estados Unidos y la revelación de la ex colonia británica. Hacia 1950, el mundo se estaba reponiendo de la Segunda Guerra Mundial y el fútbol no fue la excepción. La FIFA decidió retomar el Campeonato Mundial de Fútbol, que volvería a disputarse en Sudamérica 20 años después en Brasil. Estados Unidos fue una de las 13 selecciones que asistieron al certamen después de lo hecho en 1930 y 1934. En esta tercera participación, otra vez le tocó el grupo B junto a Chile, España e Inglaterra nuevamente. El primer partido lo perdieron 3-1 contra España y en el tercero cayeron 5-2 con los chilenos. Pero entre medio se enfrentaron con los británicos, que se jugaban la clasificación después de vencer a Chile por 2-0. El 29 de junio, Estados Unidos e Inglaterra se vieron las caras en Belo Horizonte. Dos choques de realidades se enfrentaron en lo que posteriormente se conoció como Milagro en el césped e inspiró la película The Game of Their Lives. Los ingleses llevaban hasta entonces una racha de 23 victorias en 30 partidos y su equipo era totalmente profesional.
Por el contrario, los norteamericanos venían con 7 derrotas consecutivas y conformaron su selección con jugadores amateurs cuya vida se la ganaban con otros empleos. Durante los 90 minutos, el equipo inglés fue un claro dominador del juego. Frank Borghi, arquero y conductor de un coche fúnebre, vio como su portería fue bombardeada por artilleros ingleses cuyas balas pasaban cada vez más cerca, pero ninguna por suerte atravesó la red. A 7 minutos de finalizar el primer tiempo, Joe Gutschens conectó un centro de casi 20 metros de su compañero, convirtiendo así el único e histórico gol del partido. Inglaterra fue a la carga, pero no le alcanzaron los 45 minutos restantes para empatar el partido. El estadio se enloqueció con el resultado. Miles de brasileños festejaron la victoria de Estados Unidos como la confirmación de que era posible vencer a los supuestos reyes del fútbol. Los norteamericanos quedaron afuera en primera ronda, pero poco importó, como por ejemplo Gael Chance, quien hasta entonces era un lavaplatos de origen haitiano, jugaba como aficionado en Brookhampton, pudo dedicarse al fútbol y su carrera tomó vuelo continuando en Francia. El 25 de noviembre se enfrentarán por tercera vez en un mundial estas dos selecciones en el estadio Al Bayt. Lo curioso es que los estadounidenses siguen invictos en el historial por esta competición, ya que en 2010 jugaron por la primera jornada del grupo C y se repartieron los puntos tras finalizar 1-1. Entonces la pregunta es, ¿seguirán siendo revolucionarios ante sus colonizadores? Mención especial para el newsletter Visión Periférica que se encargó del research.